Objetivo: analizar las posibles falencias del gesto técnico de la carrera de 100 metros planos. ¿Qué es? 100 metros planos es una prueba de atletismo considerada la especialidad más corta de la disciplina olímpica, o también llamada la prueba reina de la pista. Se corre a la mayor velocidad posible, en la que la persona comienza con una pierna atrás para darse impulso y las dos manos antes de la línea. Martin Coe, 1991. A la reglamentación con la mayor efectividad. Características: manos detrás de la línea y separadas por la anchura de los hombros, los dedos pulgares enfrentados y en línea con los índices, codos cómodamente extendidos. La proyección de los hombros es sobre la línea de la salida. El tronco está alineado con la cadera y la cadera en ligera retroversión. Los metatarsianos de los pies de la pierna en fuerte contacto con el taco de salida. Colocación de la posición listos. Características: la elevación de las caderas por la extensión de la pierna fuerte hasta los 90 grados. Los talones deben presionar los tacos. La proyección de los hombros sobrepasa ligeramente la línea de la salida. La cabeza se mantiene en línea con el tronco y la mirada se adelanta aproximadamente medio metro a la línea de la salida. En la posición de preparados se necesita cierta fuerza de apoyo de los brazos, pero la musculatura de las piernas es la que debe situarse en primer plano. Según Weineck, 1995, esta posición sirve para poner en tensión preliminar los músculos que van a trabajar, proporcionando al mismo tiempo un ángulo óptimo de trabajo. Y es que la acción de los gemelos sobre el pie está ligada con el grado de flexión de la rodilla. Si está muy doblada, los músculos estarán muy flojos, por lo que pierden mucha eficacia. Si la rodilla está estirada, estarán más o menos en tensión, por lo que su eficacia será mayor a la hora de la carrera. Colocación cuando se da la salida. Características: extensión enérgica de la pierna fuerte mientras que la rodilla de la pierna libre avanza. Los brazos se enfrentan a sus respectivas piernas manteniendo 90 grados de flexión. Se colocan tanto el tronco como la cabeza en continuación de la pierna fuerte. Búsqueda inmediata de apoyo debajo de la proyección del centro de gravedad. En la fase de salida es importante la tensión preliminar del tríceps sural. Este debe colocarse el talón en la parte superior de la superficie de apoyo del taco de salida, ya que por una parte aumenta la fuerza de despegue y por otra acelera la ejecución del movimiento al sufrir todo el pie al mismo tiempo una resistencia completa a la presión. Andrews, 1992, destaca la importancia del soleo y del tibial posterior. Este trabaja con los otros músculos de la pantorrilla y de los dedos del pie, especialmente los extensores de los dedos, para impulsar lo que es esencial para una buena salida de los bloqueos en las carreras de velocidad. Por otra parte, los flexores de los dedos también se utilizan en las salidas de estas carreras, así como durante el desarrollo de las mismas. En la fase de aceleración de la carrera podemos observar que la pierna dominante que genera la fuerza de impulsión, esta se encuentra a un ángulo de 131 grados. La otra pierna se encuentra a un ángulo de 113 grados. Según varios autores, esta misma tiene que ir a un ángulo de 90 grados para mejorar el mejor aprovechamiento de la propulsión. Los brazos van a un ángulo de 40 grados, pero estos mismos tienen que ir a un ángulo de 90 grados. En primer lugar, para generar un mejor balanceo y estabilidad, y en segundo, para generar un menor gasto energético. Las manos tienen que ir relajadas para evitar tensión muscular a lo largo de los brazos. La postura de la espalda es recta y la mirada siempre hacia el frente. Cuando corremos se activa el 70% de nuestros músculos. En las carreras de velocidad, los músculos de la parte inferior del cuerpo tienen mayor protagonismo que los de la parte superior. Los músculos más importantes son los siguientes. El músculo soleo. Su origen empieza en la cabeza del peroné y el borde medial de la tibia, y su inserción es en el calcáneo por medio del tendón calcáneo de Aquiles. Los gastrocnemios. Origen desde la tuberculosidad supracondiloidea medial y su inserción es en la tuberculosidad calcánea. Las funciones de estos músculos en la carrera son: los primeros alcanzan su posición de funcionamiento
más ventajosa, según Andrews 1992, cuando la rodilla está recta y transfiere más potencia al tobillo, especialmente al correr y al saltar, mientras que el soleo es más estabilizador del tobillo y funciona mejor cuando está doblada la rodilla. Estos músculos tienen especial importancia también en el salto de longitud y salto triple. Bíceps femoral, origen, ligamento sacrotuberal mayor y tuberosidad isquiática, inserción por medio de la fascia lata y de la fascia crural en la paleta, ligamento paletar y borde craneal de la tibia. Su función es la extensión de la cadera y de la articulación femorotibial y tarso. Los glúteos, glúteo menor, origen, superficie externa del ilion entre la cresta ilíaca y entre las líneas posterior y anterior del glúteo. Inserción, superficie posterolateral del trocante mayor del fémur. Glúteo medio, origen, fosa ilíaca externa y labio externo de la misma. Inserción, zona superior y delantera del trocante mayor. Según Andrews 1992, el glúteo medio y el glúteo menor ayudan a evitar la excesiva inclinación de las caderas de un lado hacia el otro. Y según Weich, en concreto, el glúteo medio evita que el tronco caiga desde la pierna de apoyo hacia la pierna en juego y con ello cuida de que el tronco permanezca erguido. Los abductores, origen, porción distal del ligamento sacrotuberoso, inserción, fascia crural. Función, la contracción de los aductores contribuye al movimiento anterior y posterior de la pierna agonista. Psoas ilíaco, origen, vértebra D12 a L5, inserción, trocante menor del fémur. Este es el típico músculo de la carrera, ya que mueve el muslo hacia arriba y adelante, determina su fuerza o bien la duración de la misma. Señalan al psoas como el primer músculo que se utiliza al avanzar la pierna en la zancada para correr. Abdominales y lumbares. Estos músculos permiten que aguante más el cuerpo recto durante la carrera y que pueda inclinarse hacia adelante. Con esto logra mayor estabilidad durante la marcha y mantiene un punto de equilibrio óptimo. Junto con estos dos actúan los dorsales y los romboides. Este grupo de músculos se llaman erectores. De ellos depende que el cuerpo no sufra lesiones, dolores de espalda, jorobas o vicios desencadenados por la mala técnica. Los brazos. Según Busquet 1997, en la salida de la carrera la elevación de los brazos es proporcional a la elevación de la rodilla. Eso es porque la columna lumbar asegura buenos puntos de apoyo para la acción del psoas. Tanto más como la activación de este último sobre las vértebras está controlada por una puesta en tensión con contrarrotación del dorsal ancho opuesto. Los brazos también ejercen su función en la técnica de carrera, y un braceo correcto ayuda a la economía de la carrera y a realizar un correcto impulso en el corredor. Análisis biomecánico de la carrera de velocidad de 100 metros. En el siguiente análisis se tendrá en cuenta dos puntos para analizar, los cuales son el tobillo y la rodilla. Los tobillos. Esta articulación en la fase de la velocidad se puede observar como el tobillo derecho y el izquierdo tienen una velocidad desigual, ya que la pierna derecha, la dominante por el atleta, muestra picos más altos de velocidad que la pierna no dominante, la izquierda. Partiendo de allí se tiene en cuenta que el primer tramo marca una velocidad de 6,77 metros sobre segundo, debido a que el atleta viene de una aceleración y de una velocidad de 0. En el segundo tramo se incrementan los picos de velocidad del pie dominante y de la pierna izquierda. Bajan los picos de velocidad, pero en este tramo las dos piernas muestran un mayor grado de amortiguación positiva, comparado con el primer tramo, lo que lleva a que este recorrido sea de mayor velocidad adquirida, ya que se alcanza una velocidad de 8,96 metros sobre segundos. En el tercer tramo la pérdida de velocidad se muestra porque hay una mayor amortiguación negativa del trabajo mecánico, y esto genera una pérdida de velocidad. En este tramo la velocidad alcanzada es de 5,12 metros sobre segundos. Se evidencia una pérdida considerable de velocidad relacionada con los dos tramos anteriores. La amortiguación en la carrera de velocidad se debe realizar correctamente con los metatarsos o la planta del pie, ya que es menor la fuerza que ejerce contra el suelo. En este caso el atleta hace la amortiguación con el talón, ejerciendo una mayor fuerza contra el suelo y generando así una pérdida de velocidad.
En la articulación de la rodilla podemos observar cómo a lo largo de los 100 metros las dos articulaciones tienen una velocidad progresiva y continua, pero podemos observar cómo en el segundo 6 la rodilla izquierda genera el pico más alto de velocidad, debido a la fuerza de propulsión que le genera la pierna dominante. En el tramo 2 se observa una velocidad continua entre las dos articulaciones, lo que conlleva a generar una mayor aceleración, ya que esta misma no se recarga en una sola articulación, sino que las dos aceleran continuamente y los picos de desaceleración son más bajos en comparación del primer tramo, lo que influye en menos pérdida de velocidad. Esto conlleva a que este tramo sea el de mayor aceleración en los últimos metros y se presenta el factor de la pérdida de velocidad, ya sea por el agotamiento de energía o por algún factor psicológico. En la aceleración de los tobillos se puede observar como en los primeros metros el tobillo derecho muestra unos picos más altos de aceleración y el tobillo izquierdo muestra picos de desaceleración muy bajos. En este primer tramo la aceleración es de 1,56 metros sobre segundo al cuadrado. Esta aceleración es progresiva, eso indica que va de mayor a menor. Hay que recordar que el atleta viene de una aceleración de cero. En el segundo tramo los picos más altos son los de la pierna no dominante, la izquierda, lo que indica que ya hay una desaceleración por los picos bajos y por lo tanto hay una disminución en la aceleración en comparación con el primer tramo. En este segundo tramo la aceleración es de 0,52 metros sobre segundo cuadrado. En el tercer tramo ya se pierde totalmente la aceleración. Esto se puede tratar de entender por falta de energía o por el factor y la falta de preparación psicológica del atleta, de que piensa que al ir llegando a la meta debe ir desacelerando, pero es lo contrario, a la meta se debe llegar en un nivel máximo de aceleración. En cuanto a la velocidad de los tobillos, se puede observar cómo la pierna dominante tiene en la mayoría del tramo una mayor incidencia en la velocidad, ya que los picos son más altos que el tobillo de la pierna izquierda, del pie no dominante. Solo en el segundo 6 se observa cómo el tobillo de la pierna izquierda llega a un máximo de velocidad en la carrera de los metros restantes, baja la velocidad y mantiene una cadencia continua. Las rodillas. En la fase de velocidad las dos rodillas van en una cadencia continua y pareja. En estos primeros metros ninguna de las dos articulaciones saca mayor velocidad que la otra. En los siguientes metros, en el segundo 6, como en la aceleración con el tobillo, la rodilla izquierda llega al máximo de su velocidad y baja de nuevo al mismo nivel que la derecha y se mantienen las dos rodillas a un nivel normal de velocidad, sin picos de máxima velocidad y de pérdida importante de esta misma. La aceleración de la rodilla se muestra como la rodilla dominante muestra picos más altos en la fase de aceleración positiva y la rodilla izquierda no dominante muestra picos bajos de aceleración negativa. Esta puede influir en la disminución de esta aceleración. Es importante tener en cuenta que la carrera de velocidad está constituida por fases de aceleración y de desaceleración. La aceleración es cuando la rodilla se encuentra en la fase de elevación y la desaceleración es cuando se entra en contacto con los metatarsos en el suelo y esto genera una fuerza que conlleva a la desaceleración. Muy bien, a continuación haremos la comparación de los corredores 1 y 2 y su póstumo análisis de la carrera respecto al tiempo y distancia de cada zancada y el tiempo que gana la amplitud de la zancada en la fase de aceleración. En la fase en sus marcas, el corredor número 1 observamos que no eleva sus caderas de manera óptima, puesto que al comenzar el corredor debe elevarlas en un movimiento ascendente. Por la extensión de la pierna fuerte. Lo cual tampoco realiza, ya que vemos una leve extensión de su pierna fuerte, creando un ángulo de 94 grados.
desaprovechando el bonus de optimización en el grupo de músculos que intervienen en su pierna fuerte. También se evidencia que la pierna que reposa, su ángulo no es de 90 grados, sino de 50 grados. Por otra parte, en el corredor número 2 observamos que su pierna fuerte posee la extensión correcta, a diferencia del corredor número 1. La ventaja que obtendrá será más eficaz porque coloca en tensión preliminar los músculos que van a trabajar, proporcionando un ángulo óptimo de trabajo, puesto que la opción de los músculos gastrocnemios, los cuales vemos acá, sobre el pie están ligadas con el grado de extensión de la rodilla. Acá vemos perfectamente que la rodilla está en tensión con el resto de la pierna. Del corredor número 2, si está muy doblada, como ocurre en el corredor número 1, los músculos estarán flojos, por lo que pierde eficacia y equilibrio. Ahora, el ángulo de la pierna que reposa, acá lo vamos a colocar, está a 90 grados. A 90 grados. Quiere decir que posee el ángulo correcto. En la fase de salida y aceleración en el corredor número 1 observaremos que pierde el equilibrio a consecuencia de su mala posición y mala optimización en la fase en sus marcas, aunque rápidamente lo logra recuperar y posicionar su cuerpo. El ángulo que observamos que hace su brazo es el correcto, ya que está a 90 grados, lo cual desarrollará en el corredor un balanceo y equilibrio. El ángulo de elevación de sus rodillas no son el correcto, ya que están a 107 grados, lo cual esto le hará perder el bonus de propulsión. En esta fase de la carrera, el corredor número 2 posee un ángulo de elevación de las rodillas de 66 grados, lo cual es errónea esta elevación porque debería estar a 90 grados para aprovechar la fuerza de propulsión, al igual que el ángulo de sus brazos, ya que están a 44 grados, lo cual generará perder el bonus de braceo, o sea, de estabilidad y balanceo, y en segundo lugar generará un gasto energético mayor en el corredor número 2. Ahora, la postura que emplea el corredor número 2 es de forma recta, con un manejo de la mirada hacia el frente en ambos corredores. Podemos observar que en el corredor número 2 y número 1 la mirada va hacia el frente. Asimismo, observaremos a continuación la amplitud de la zancada según el tramo correspondiente. Por ejemplo, tomaremos al corredor número 2 en el tramo número 1 y observamos que la amplitud de su zancada se efectúa en un rango de 54,90 centímetros y su tiempo de llegada al primer tramo fue de 0,503 centésimas, una zancada mucho más amplia que la del corredor número 1, que es de 50,00 centímetros y su tiempo de llegada al primer tramo fue de 0,540 centésimas, lo que corresponde en el primer tramo, obviamente. Miraremos en los siguientes dos tramos si estos resultados cambian. En el tramo número 2, el corredor número 2, podemos observar la amplitud de su zancada ha disminuido a 45,61 centímetros
y el ángulo de sus brazos se efectuará en 83 grados, lo cual le genera a nuestro corredor número 2 un gasto energético, y esta consecuencia se ve reflejada en la amplitud de su zancada, que ha disminuido y llega al tramo número 2 en el tiempo de, aumentaremos la velocidad, de 0,423 centésimas. Por otro lado, el corredor número 1, el ángulo de sus brazos se efectúa a 65 grados respecto a su amplitud de su zancada, observaremos, aumentaremos la velocidad, ha aumentado esporádicamente a 66,64 centímetros, y su tiempo en este tramo fue de 0,416 centésimas. Ha pasado lo contrario que en el tramo 1, donde el corredor 2 tenía la amplitud de su zancada de un rango más amplio, y el corredor número 1 el más bajo respecto a su amplitud de rango, lo cual se infiere que el corredor número 1 alcanza su máxima aceleración en el tramo número 2, y el corredor número 2 no ha llegado aún a su máxima aceleración. Finalizando el análisis de los tramos 1, 2 y 3, el corredor número 2 en su amplitud de su zancada ha vuelto a aumentar a 53,31 centímetros, con el acompañamiento de un ángulo, retrocederemos un poco para mostrar el ángulo que hace el brazo en el braceo. El ángulo es de 91 grados, lo cual le permite ganar un grado más de estabilidad y de balanceo. Esto repercute en el tiempo que hace en este tramo, en el último tramo, que ha sido de 0,443 centésimas, con un tiempo total de 14:11. Un dato a resaltar de este corredor es que no deja de acelerar después de pasar el tramo número 3, lo contrario al corredor número 1, que en su amplitud de rango disminuye a 54,74 centímetros, con un acompañamiento del ángulo que hace su brazo. Retrocederemos un poco para mostrarlo. Ahí, que ha sido de 122 grados, totalmente desproporcionado, ya que el gasto energético se evidencia, y póstumo a ello hace que el primer corredor, pierda aceleración y con ello tiempo, del cual fue del tramo, aumentaremos la velocidad, que ha sido de 0,456 centésimas, con un tiempo final de 14:13. Respecto al número de pasos en ambos corredores, en el corredor número 2 se evidencia que en el tramo 1 su número de pasos fue de 20, en el tramo 2 fueron de 18, en el tramo 3 fueron de 18. En el corredor número 1 su total de pasos en el tramo 1 fueron de 22, en el tramo 2 fueron de 19 y en el tramo 3 fueron de 19 igual. Eso más adelante lo analizaremos en las gráficas. Ahora nos devolveremos y haremos una sobreposición, observando que en el primer tramo el primer corredor de camiseta blanca se roba la salida, ya que ejecuta la primera fase de la carrera de manera errónea, mientras tanto que el corredor número 2 de camiseta negra ejecuta correctamente la fase de la carrera. Tabla de datos. Distancia versus tiempo.
En esta gráfica se analiza el tiempo realizado en cada tramo, siendo el tramo 1 el de mayor tiempo empleado, ya que parte desde cero. El tramo 2 es el más rápido, ya que en este punto aumenta la distancia recorrida por el atleta, siendo el menor tiempo realizado, y en el tramo 3, como aumenta la distancia recorrida, el atleta disminuye su velocidad, aumentando su tiempo en dicho tramo. Distancia versus velocidad. En esta gráfica se observa que en el tramo 1 el atleta va aumentando notablemente su velocidad, ya que parte desde cero. En el tramo 2, a medida que aumenta la distancia recorrida, aumenta su velocidad hasta llegar a su punto máximo. Pero en el tramo 3 el atleta disminuye la velocidad a causa de la fatiga. Distancia versus aceleración. En esta gráfica vemos que en el tramo 1 es donde se encuentra el mayor punto de aceleración, ya que el atleta parte desde cero. En el tramo 2 su aceleración sigue aumentando por la distancia recorrida, pero en el tramo 3 el atleta desaceleró a causa de la fatiga. Distancia versus número de pasos. Nos damos cuenta que en el tramo 1 se dio el mayor número de pasos, ya que se parte desde cero, y en el tramo 2 y 3 disminuye los pasos dados por la distancia recorrida que lleva el atleta en cada tramo. Distancia versus longitud de paso. En la gráfica nos muestra que a medida que se avanza en los tramos, se aumenta la longitud de cada paso debido a que la distancia recorrida del atleta va aumentando cada vez más, siendo el tramo 1 con menor longitud de paso a comparación de los tramos 2 y 3. Distancia versus frecuencia de paso. En la gráfica se demuestra cómo la frecuencia de paso cada vez va aumentando del tramo 1 al tramo 2, ya que si la distancia recorrida del atleta aumenta, hace que su frecuencia de paso también aumente, pero en el tramo 3, como se disminuye la velocidad, también se disminuye su frecuencia de paso. Tiempo versus velocidad. Esta gráfica nos demuestra cómo es la relación entre el tiempo y la velocidad, puesto que a mayor velocidad, menor tiempo es el empleado en cada tramo. Si analizamos en el tramo 2, fue el punto donde mayor velocidad se alcanzó, ya que venía con una velocidad promedio del tramo 1, siendo el segundo tramo donde el atleta alcanza su velocidad máxima. En el tramo 3 se observa que el atleta disminuye su velocidad debido a la fatiga, pero emplea un tiempo menor que en el tramo 1, porque en el primer tramo se parte desde cero, y esto hace que aumente su tiempo en dicho tramo. Tiempo versus aceleración. En la relación entre el tiempo y la aceleración vemos que en el tramo 1 es donde hay una mayor aceleración, porque el atleta parte desde cero. En el tramo 2 el atleta aumenta más su aceleración, ya que aquí alcanza su velocidad máxima, disminuyendo el tiempo en este tramo. Y en el tramo 3, como se obtuvo un mayor tiempo que en el tramo 2, quiere decir que el atleta desaceleró. Tiempo versus número de pasos. Vemos que en esta gráfica a mayor tiempo, mayor es el número de pasos. Es por esto que en el tramo 1, como se empleó el mayor tiempo y se parte desde cero, se dieron más pasos que en el tramo 2 y 3. Tiempo versus longitud de paso. En esta gráfica se observa que en el tramo 1 la longitud del paso es menor, porque en este tramo se emplea más tiempo, ya que el atleta parte desde cero. Pero en el tramo 2 y 3, como su tiempo disminuyó a comparación del tramo 1, su longitud de paso aumenta. Tiempo versus frecuencia de paso. Esta gráfica nos muestra que en el tramo 1 y 2 la frecuencia de paso va aumentando desde el inicio de la carrera hasta el final del tramo 2, pero en el tramo 3 esta frecuencia disminuye debido a que el atleta aumenta el tiempo en dicho tramo. Velocidad versus aceleración. En esta gráfica se observa que en el tramo 1 y 2 el atleta aceleró constantemente hasta finalizar el segundo tramo, y en el tramo 3, como se disminuye la velocidad, el atleta desacelera hasta el final de la carrera. Velocidad versus número de pasos. En esta gráfica vemos que a mayor velocidad, menor número de pasos da el atleta, siendo el tramo 2 y 3 con menor número de pasos dados, ya que en el tramo 1, como se parte desde cero, su número de pasos aumenta. Velocidad versus frecuencia de paso. Esta gráfica nos muestra que a mayor velocidad es mayor la frecuencia de paso. En el tramo 1, como la velocidad del atleta va aumentando, también aumenta la frecuencia de paso. En el tramo 2 se alcanza la velocidad máxima y a su vez la frecuencia de paso aumenta al finalizar este tramo. En el tramo 3, como la velocidad del atleta disminuye, de igual manera disminuye la frecuencia de paso.
Aceleración versus frecuencia de paso. En esta gráfica se observa que a mayor aceleración es mayor la frecuencia de paso, siendo el tramo 1 y 2 los tramos con mayor aceleración y frecuencia de paso. Pero en el tramo 3, como el atleta desaceleró, su frecuencia de paso también disminuye. Aceleración versus número de pasos. En esta gráfica vemos que en el tramo 1 es donde mayor fue su aceleración porque se parte desde 0 y se da el mayor número de pasos a comparación del tramo 2 y 3 donde se disminuyen los pasos. En el tramo 2 el atleta sigue acelerando, pero en el tramo 3 desacelera, pero el número de pasos no varía por la velocidad que lleva el atleta. Aceleración versus longitud de paso. En esta gráfica nos muestra cómo el atleta en el tramo 1 alcanza una mayor aceleración, pero se da una menor longitud de paso a comparación del tramo 2 y 3, donde se aumenta la longitud de paso, porque en el tramo 2, a pesar de que el atleta sigue acelerando y en el tramo 3 el atleta desacelera, su longitud de paso no varía por la velocidad que llevaba el atleta en estos tramos. De pasos versus longitud de paso. En esta gráfica se analiza que en el tramo 1 el número de pasos y la longitud de paso es mayor que en los tramos 2 y 3, ya que a menor número de pasos la longitud de paso aumenta. Vemos la forma de inicio del competidor, donde vemos unas malas posturas en el proceso de la carrera. También al otro lado del video, a la parte comparativa, vemos cómo corregir con una rutina de entrenamiento y qué ejercicios nos van a ayudar a mejorar los déficits del competidor durante el inicio y el final de los 100 metros. A continuación vemos una inclinación de la cadera hacia el lado derecho del competidor, la cual nos genera que el corredor tenga una menor propulsión al momento del arranque. Al arrancar vemos que como el corredor inclina mucho la espalda y envía los dos brazos hacia atrás, esto puede generar una inestabilidad al momento de la carrera. Al ejecutar los movimientos vemos cómo el corredor apoya primero el talón y no el metatarso. Genera un movimiento diagonal del brazo colocándolo en un ángulo de 44 grados que genera un freno en el proceso de la velocidad de la carrera. Comenzamos a ver en los fotogramas más específicos en la corrección de la técnica del atleta, donde mostramos las correcciones que vamos a hacer en la competición y en el ejercicio del entrenamiento, las posturas que hay que tener y la técnica para mejorar en su competición.